Muy buenos días, ¿cómo está? Les saluda el padre René Grimaldi. Bienvenidos a este canal, a este programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema muy interesante y a la vez importante, titulado La verdad sobre el aborto. En esta ocasión me permito haber invitado a este programa al doctor Alejandro Ayón, que es cirujano pediatra, jefe del departamento de cirugía del Hospital Infantil de Managua. Con usted, doctor Alejandro Ayón. Muchas gracias, padre, por la invitación, a usted y al canal por tenernos esta mañana. El tema de ahora es un tema de suma importancia. Muy importante. Y cuando me invitan a charlar sobre este tipo de temas, ya sea el aborto, la eutanasia o cualquiera de estos temas, me gusta transmitirle a la población en general cuál debe de ser el concepto ético del médico ante estas situaciones. Por eso tal vez en algún momento vamos a mencionar algunos códigos y algunas cuestiones más que lo que yo creo. Sí, porque sí. lo que yo creo puede ser una cosa que se me ocurrió. En cambio, basado en la historia de la medicina, de algunos grandes médicos y de personalidades, ¿cuál ha sido la creencia general en cuanto a este tema? Yo quería preguntarle, porque algunas personas dicen que opinar que el aborto es malo es cuestión de fe religiosa, Iglesia Católica, y por lo tanto no hay que meter la fe y la religión en la vida política, en las leyes. ¿Usted, doctor, qué opina? ¿El aborto, verlo como algo malo, es cuestión de fe, de religión, o es algo más bien relacionado con la ciencia? ¿Nos podría explicar un poco esta...? Sí, yo pienso que ese concepto es equivocado, porque esto viene desde antes. Bueno, me voy a atrever a decir que 460 años antes de Cristo, Hipócrates, nació Hipócrates de Kos, ¿verdad?, en las islas griegas. Él, tal vez unos 40 años después de su nacimiento, hizo lo que es el juramento hipocrático. En el juramento hipocrático él hace referencia clara sobre el aborto. Me voy a permitir leer un momentito algo que dice en el juramento hipocrático. El juramento hipocrático es aquel juramento que todos los médicos tenemos que hacer el día que nos graduamos. Ha habido algunas modificaciones en el siglo XI, después de Cristo, hubo unas modificaciones para tratar de quitar a los dioses griegos, a los dioses paganos. Pero sigue siendo el mismo juramento, porque estamos claros que eso es solamente un simbolismo. La esencia del juramento es lo que le debe quedar al médico. Y eso es lo que me voy a permitir leer en este momento. En una de sus partes medulares dice el juramento hipocrático: y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. Con esto queda claro que 460 años antes del nacimiento de Cristo ya había un científico, un médico, uno de los padres de la medicina, padre de la ética, junto con Aristóteles, que ya él y los que lo rodeaban, y yo supongo que mucha gente más, tenía el concepto claro de que el aborto es un crimen, ¿verdad? Y que no importa. Por supuesto, con el tiempo nos hemos ido dando más información científica hasta llegar a lo que es el enoma, hasta llegar a toda esta información que nos asegura todavía más que la fecundación es el momento. Lo que está ahí es vida humana. Lo que está ahí es vida humana. Estos juramentos fueron cambiando, porque alguien dice, no, es que eso puede decir, eso es obsoleto, ese señor estaba loco. Bueno, todavía en 1800 un inglés comenzó a hacer los códigos de éticas en Inglaterra y ya introducían este concepto. En 1847 fue el primer congreso oficial de la Sociedad Americana, ¿verdad?, de ética, y se estableció en todas las escuelas de medicina debía haber un colegio de ética, una parte en la ética, y estos temas se incluían dentro de la ética. Yo tuve la suerte donde estudié de haber tenido clases de ética, ¿verdad?, y haber reforzado algunos de estos conceptos. Sí me interesaría un momento antes de pasar que en el Código Mundial de Ética Médica es muy claro cuando refiere que es la Declaración de Ginebra, que fue hecha en 1948 y refrendada en Sydney en 1968. Y dice: velaré con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el momento de la concepción y aún bajo amenaza, no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Como le dije al principio, me gusta basarme en hechos y documentos hechos por otros científicos, por otros médicos, así como uno quizás con una mayor visión o un mayor campo de desarrollo, ¿verdad? Pero es claro que desde el momento de la concepción, mi obligación como médico
es velar. El médico es un ejemplo, debe de ser un ejemplo en la sociedad. Y la tendencia es que hay médicos involucrados en este problema. Muy bien. Entonces, si cambiamos la mentalidad del médico y el médico piensa de esta forma, vamos a tener a la sociedad cambiando su mentalidad. Yo quería comentar nada más que lo que la Sagrada Escritura va hablando referido a la defensa de la vida es muy claro. Por ejemplo, en el Éxodo, capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás. En el Nuevo Testamento también se recuerda esta enseñanza. En San Mateo, capítulo 5, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. O sea que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento viene esta conciencia de que no hay que matar, y el aborto se encuadra dentro de esta violación de sí matar a un ser humano que está ahí. Es también muy interesante ver cómo ya en la primera generación cristiana, en el siglo I, estaba clara esta idea de evitar la muerte del recién nacido. Por ejemplo, hay un documento llamado la Didaché. La Didaché es un escrito que transmite una serie de indicaciones rituales, litúrgicas, también de comportamiento ético, y en el capítulo 2 dice lo siguiente, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. O sea, ya en el siglo I, aquella sociedad un poco pagana, en la cual los valores no siempre estaban tan claros, los cristianos defendían la vida del recién nacido, la vida también del embrión. Precisamente en este contexto de la vida humana, quería preguntarle al doctor si nos puede decir más o menos qué facetas o en qué momento ya comienza la vida humana o si se puede visualizar actualmente con imágenes para saber si lo que está ahí realmente es un ser humano o es un conjunto de células que puede manipularse. Antes de pasar a ver unas imágenes, quería decirle que la información genética que se transmite a la persona, la información que nosotros recibimos, se recibe, se intercambia y se da desde el momento de la fecundación, del óvulo por el espermatozoide. En ese momento se recibe toda la información y en los primeros días está la información que vamos a tener siempre, la información genética. O sea, que corazón, que late, que si el cerebro, eso no es la vida se da desde el momento de la fecundación en cuanto a la información genética que recibimos, que es un ser humano. Para pasar a ver estas imágenes, vamos a ver ahora donde el óvulo es fecundado por el espermatozoide y ahí quiero leerles, pues mencionarles un par de conceptos claros del Consejo de Europa, una resolución en una de las asambleas en 1982. Dice, la ciencia y el sentido común prueban que la vida humana comienza en el acto de la concepción y que en este mismo momento están presentes en potencia todas las propiedades biológicas y genéticas del ser humano, concepto que dije anteriormente, ¿verdad? Okay. Y el profesor Jérôme Lejeune, catedrático de genética de la Universidad de la Sorbona de París, menciona que desde el momento mismo de la fecundación, desde el instante en que la célula femenina le llega toda la información que contiene el espermatozoide, existe un ser humano. Entonces yo creo que esto es claro, aquí no hay mucho que rebatir. También quiero mostrarles algunas imágenes de del feto o del ser humano embrión feto, como llaman algunos científicos ahora, pues en estos los nuevos tratamientos médicos que hay, cirugías en útero, etcétera. La primera es una imagen del día 49, que es la semana, la sexta semana, en términos, pues, mes y medio de embarazo, ¿verdad? Cuando ni siquiera a veces se nota el embarazo en el cuerpo de la mujer, ya los labios del feto se entreabren, hacen pequeñas muecas, de vez en cuando puede inclusive sacar la lengua, si se le hiciera cosquilla ya sentiría. El cerebro ya está completo, los dedos se van alargando, y las huellas digitales de los pies han quedado fijadas para siempre. Se le puede distinguir perfectamente oreja y nariz, tal como estamos viendo en el cuadro. En el siguiente foto, del día 56, que es la semana 7, menos de 2 meses, el niño en esta etapa puede formar un puño, quiere decir que ya puede mover, ya hay formación de los deditos, tener hipo inclusive, chuparse el pulgar, dormir y despertarse. Todos los sistemas del cuerpo están funcionando. En el día 60 han terminado los 60 días más importantes de su vida. Esto es parte de lo que quería mostrarles. Ustedes pueden ver la cara prácticamente del niño. Quizás la más impactante que les voy a mostrar ahora es en la semana 16, que es a los 4 meses. Los órganos genitales ya se aprecian,
abre y cierra las manos, da patadas, se mueve, ultrasonográficamente se puede ver la imagen de la cara inclusive. Y quiero sacar a colación esto porque en los últimos meses se han dado varios casos de aborto, interrupciones del embarazo en estas edades que han sido públicos. Sí. Y esto es lo que nosotros estamos destruyendo cuando hacemos un aborto o hacen un aborto en una mujer con 16 semanas de embarazo. Pues es obvio que el ser humano está prácticamente formado, los detalles son los que hacen falta. O sea que la ciencia demuestra que la vida humana comienza en el momento mismo de la fecundación, algo ya científicamente comprobado. Yo quería también comentar un poco, y es que recientemente han habido una serie de artículos en los que se manifiesta cómo mucha gente va comprendiendo cada vez mejor esto. Por ejemplo, un artículo reciente en New York Times decía más o menos así, titulado "Sorpresa mamá, soy antiabortista, soy antiaborto". Era una joven que su mamá era proaborto, pero ella pues ha cambiado, esta joven más bien está a favor de la vida. Y el artículo explica cómo muchos jóvenes, al ver estas imágenes de seres humanos feto-embrión, como el doctor decía, al ver también distintos tipos de aborto que se han ido realizando, la gente joven cree cada vez más que lo que está ahí es un ser humano que se debe proteger. Otro hecho muy interesante salió hace unas semanas en la revista Newsweek, hace referencia a si el feto debe tener derechos y explica cómo la ciencia está cambiando el debate. Muchas personas, muchos científicos o gente normal y corriente, al ver estas pruebas, la gente está convencida de que se debe proteger al ser humano que está ahí presente en el vientre materno. Es también muy conocido por todos la postura del doctor Bernard Nathanson. Es un doctor que participó más o menos como en 75,000 abortos y en un momento de su vida él comprobó, vio una especie como de ultrasonido y se dio cuenta cómo mataban a aquel ser humano que estaba ahí. Ahora él es pro vida y hace unos años ha sido bautizado como católico, fue recibido en la Iglesia Católica, el doctor Bernard Nathanson. Y también muy interesante el caso de la primera mujer que generó la aprobación del aborto en Estados Unidos, Norma McCorvey. Ella fue la que generó ese caso en el que el Estado al final decidió que era lícito abortar y ahora ella es pro vida. Esta mujer trabajó incluso en una clínica abortista y al ver los restos de los abortos, esta mujer se impactó y ahora ya es defensora de la vida, es pro vida. Doctor, ¿usted podría explicarnos brevemente más o menos qué formas de aborto hay en la actualidad? ¿Cómo se aborta? Sí, tal vez le voy a mencionar las más conocidas, porque posiblemente la invención del ser humano es capaz de muchas formas que quizás desconocemos, ¿verdad? Okay. Las más mencionadas son la inyección de solución salina, cual se hace una dilatación ya sea medicamentosa o con un instrumento del cuello del útero, se introduce una sonda y se aplica solución salina. Esto causa deshidratación, alteración del medio ambiente del ser humano feto-embrión y la muerte consecuente de esto. Después es eliminado ya por contracciones uterinas a base de medicamento o sencillamente pues extraído. Parece que él muere como quemado un poquito. Puede que, exactamente, sí. Es como cuando, un ejemplo muy grotesco tal vez, pero cuando le ponemos a las babosas sal, que se deshidratan totalmente y se queman. Bueno, eso es una especie para que nos imaginemos, ¿verdad? Y matar como animal, digamos. Exactamente, totalmente. El otro es la succión. En etapas pequeñas se dilata el cuello y se introduce un succionador y se succiona completo el feto embrión, ¿verdad? O por partes. Como un aspirador. Como un aspirador, exactamente, un succionador. La otra parte... ¿Antes han partido algo? ¿O simplemente... Es cuando son más pequeños. Cuando son más grandes, entonces entra la legra, famoso instrumento que tiene unos fines sanos para proteger a la madre cuando es otra causa de enfermedad, pero también tiene fines criminales. La legra entra, destruye al feto, ¿verdad?, en pedazos y después se succiona en pedazos. Este es el video, el ultrasonido que vio el doctor Nathanson, el doctor Nathanson, y que se llamó el grito del silencio, ¿verdad? Entonces se veía la expresión de dolor y se corría el feto de la legra que se acercaba hacia él, como cuando uno lo van a apuñalear y no se quita, igualito, ¿verdad? Consciente totalmente de lo que se le venía. Y la otra forma es sacar al niño en etapas muy tempranas del embarazo y eliminarlo, ¿verdad?, aún todavía vivo. Tal vez más drástico sería los que lo tienen y lo tiran en un excusado, o una forma, pues ya eso es casi infanticidio. Un caso conocido, creo que fue en Gran Bretaña, Inglaterra, de un niño que le llamaron Peter después, de cómo él
una enfermera lo encontró en el basurero en el hospital, lo recogió y estaba vivo. Sí. Y luego él ya pues creció. O sea, pensaron que lo habían matado a ese bebé, feto recién abortado. Vemos casos de ese tipo aquí con frecuencia, leemos en el periódico que cayó en un pompón, un excusado hueco, que lo tiraron al basurero, ocasionalmente mueren, la mayoría de ellos mueren, pero se han encontrado algunos vivos. Que han sobrevivido. ¿Verdad? Y el otro es uno tal vez un poco más sofisticado e igual de impactante, que es introducir una alegra o un aparato especial en la columna del feto a través de entrar aquí en la base del cerebro y succionar el cerebro para causar la muerte del feto. O sea, como cualquiera que de los ejemplos que le estoy dando, pues suena al mejor estilo hitleriano, ¿verdad? Con los niños cuando los experimentaban con ellos. Bueno, eso es lo que se hace con un ser humano, embrión feto. Creo que le llaman a este último el aborto por nacimiento parcial, como que van sacando al bebé y hasta que no salió de la cabeza, ahí como que... Ahí lo succionan y ahí exactamente lo eliminan. Sí, ok. Sí. Yo también quería preguntarle más o menos, ya nos hemos referido a la parte del embrión, del feto, del bebé. Lógicamente muere y es un crimen. Pero para la mujer que aborta, una vez alguien decía, y es que ellas llegan, les hacen el aborto y salen como si nada, aparentemente. Pero luego quedan consecuencias físicas, psicológicas. Pero un poquito explicarnos más o menos qué consecuencias quedan en las mujeres que han abortado. Claro, hay que tener claro pues el estado de conciencia de la mujer. Muchas de ellas, inclusive menores de edad o inmaduras, son motivadas, empujadas a tomar una decisión absolutamente equivocada. Entonces esto trae, pero en general trae consecuencias psicológicas profundas que quedan ahí, yo diría que para siempre. En algunos casos la depresión, que de por sí la depresión siempre se acompaña en el posparto, en el posaborto natural. Entonces la depresión que puede llevar hasta el suicidio. Otro es el sentimiento de culpabilidad. Yo diría que estas dos son las más importantes, ¿verdad? El sentimiento de culpabilidad. Esto en cuanto a la parte psicológica. En cuanto a la parte física, pues puede haber en el intento por eliminar al feto, puede haber una perforación del útero y la madre puede fallecer después. Puede haber infecciones por ocupar equipos, y no solo porque sean equipos contaminados, porque es un procedimiento que se está haciendo en tejido sano que no se debe de hacer. Entonces ya está sometiendo a un riesgo. Es como que yo decido operarlo a usted porque se me ocurre que hay que operarlo hoy y ya está, y no tenga ninguna justificación. Tiene derecho a infecciones, tiene derecho a cualquier complicación que puede perfectamente eliminar, matar a la madre. Y el otro, que es una consecuencia que la vemos con alguna relativa frecuencia, es la esterilidad secundaria al aborto y a infección local. O sea que el aborto genera muchas consecuencias físicas, psicológicas. Por supuesto. Está comprobado en la mujer, ¿verdad? Sí, señor. Quería preguntarle una vez, alguien me decía en una clase, conferencia, me decía, ok, el aborto es algo malo, es dañino, pero no hay que hacer leyes que lo penalicen, que cada quien viva como quiera. ¿Para qué hacer leyes que van en contra del aborto? ¿Usted qué opina de esta manera de pensar? Yo pienso que las leyes son las que rigen la conducta del hombre. Muchas leyes nacen del comportamiento moral, de los principios éticos generales, apartándonos, aunque no me puedo apartar de la religión, pero apartándonos de la religión, son conceptos morales, éticos, de principios, las leyes naturales. En la ley natural los animales no abortan, ¿verdad? Entonces qué curioso, no somos superiores a los animales, ¿verdad? Entonces la ley natural, lo que debemos de continuar, debemos de darle pues continuidad, y en eso están basados los principios éticos, los principios morales. Aquel concepto que no me lo, pero en cualquier momento me lo pregunta, lo del aborto terapéutico, ¿verdad? Es algo que definitivamente yo discierno o pienso totalmente diferente. Aquí sí voy a tomar atribuciones de que yo pienso así. ¿Por qué? Porque terapia o terapéutico significa tratamiento para resolver alguna enfermedad. Yo le mando un medicamento a un niño porque tiene tos, o lo opero porque tiene una apendicitis, pero en este caso el eliminar o el matar al ser humano, embrión feto, no cura ninguna enfermedad. No estamos curando ninguna enfermedad. Estamos causando un asesinato, matando al niño, y además de eso causando posiblemente secuelas psicológicas, si no físicas, a la madre. Entonces, aquellos que utilizan aquel concepto de que está en peligro la vida de la madre, ¿a quién salvamos? Todo aquello que usted posiblemente oíamos más jóvenes, ya es obsoleto, porque la ciencia ha avanzado a tal punto en que los diagnósticos se hacen temprano. El tratamiento médico puede hacer que una madre hipertensa, diabética, obesa o con alguna otra enfermedad
llegue a feliz término su embarazo. Las madres en edades tempranas de embarazo, sea voluntario o involuntario, como hemos visto, si ya tiene su cuerpo desarrollado, obviamente para quedar embarazada, pues tiene sus condiciones hormonales para mantener un embarazo. En el niño que se diagnostica alguna malformación congénita temprana, se lleva a un momento del embarazo en que ya es interrupción del embarazo en edades en que el niño sobrevive para hacer algún procedimiento quirúrgico en el niño y salvarle la vida. Entonces, mientras hay centros en el mundo, padre, que están haciendo ahorita cirugía en útero, gastando millones para tratar de arreglar el problema orgánico que tiene el feto dentro del útero de la madre. Hay gente todavía que piensa en eliminarlo si le ven algo sencillo, sí, ¿no? ¿Verdad? Como excusa, diría yo. Sí, lógico, sí. Entonces el desarrollo de la ciencia va hacia eso, hacia asegurar que el ser humano, embrión feto, inclusive nazca ya curado si traía alguna enfermedad. Estamos largos por la pobreza de nuestro país, pero el sueño está allí. Una vez comentaba un filósofo alemán ante el tema ese terapéutico, decía, ¿terapéutico para quién? Porque al embrión lo matas, claro, ¿verdad? Al embrión o al feto lo estás matando. Y que puede ser el sano, porque ¿sí? El hipertenso puede ser la madre, por decirle algo, y el niño no tiene nada. Sí, él está, no tiene ningún problema. Entonces, es como darle medicina al sano y dejar al enfermo. Sí. Vemos cómo la ley lo que busca es proteger al embrión, al feto, también a la mujer, por las consecuencias que puede traer después esa operación del aborto. Yo me quería referir a un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, que hace referencia al tema de la excomunión, que es muy interesante entender esto. Dice el texto así: la Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana, el delito del aborto. Y cito un texto del Código de Derecho Canónico. Dice así: quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito en las condiciones previstas por el derecho. O sea, es una pena muy grave, muy seria, pero sobre todo es para evitar que se haga esto, claro. Para que la gente diga, ante esta acción hay una pena tan grave, pues no lo hago. La Iglesia busca proteger al niño y a la madre con esta pena en la excomunión. Lógicamente, como el mismo texto dice, hacen falta que se den las condiciones requeridas. Por ejemplo, que sea mayor de 16 años la persona, saber que infringe esta ley o precepto, y también incurren en ella los que participaron en el aborto, médicos, enfermeras, o a lo mejor quien propició o ocasionó para que se hiciera de hecho ese aborto. La Iglesia lo que hace, como decía antes, es proteger tanto a la madre como al bebé. Bien, para ir terminando esta explicación o consideración sobre el tema del aborto, yo quería agradecer al doctor Alejandro Ayón su presencia acá en este programa. Como ustedes ya se van dando cuenta, el programa nos apoyamos no solo en argumentos de fe o de religión, sino también argumentos de razón. Y como hemos visto, pues el aborto entra dentro del campo de la ciencia. Está ya demostrado científicamente que lo que está ahí es vida humana y no puede ser interrumpido. Y también, como decía antes, la misma Biblia, la Iglesia y su magisterio van explicando a las generaciones de que lo que está ahí es sagrado. Quizá ustedes recuerdan que en el año más o menos 95 el Papa Juan Pablo II redactó una encíclica que se llama Evangelium Vitae, el Evangelio y la Vida, y decía el subtítulo sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, porque para mucha gente ya la vida humana no es un valor ni es inviolable. ¿Usted qué más o menos considera respecto a esto, la vida humana como un valor e inviolable? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y como le repito, la vida humana es de la fecundación. El respeto a la vida es uno de los conceptos primordiales en todo lo que es la historia de la humanidad, y nosotros no podemos quedarnos al margen cuando vemos que suceden este tipo de violaciones. Creemos que el médico debe de ser, ese es mi punto de vista, el médico debe ser un defensor de la vida. No me gusta siempre ser un anti esto, un anti otro. No, aquí tenemos que ser a favor de la vida, estar conscientes de que nos motivan la lucha por mantener a la persona sana, por mantener a la persona con vida, pues cuando no se puede porque ya llega lo inevitable, pues por lo menos consolar, pero ante todo no contravenir las leyes humanas, ante todo tener la conciencia tranquila, basada en todos estos argumentos morales y éticos que pues rigen nuestras vidas y han regido la vida de generaciones y generaciones atrás. Muy bien. Agradezco al doctor Alejandro Ayón la presencia en este programa con la fe y la razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Ya les adelanto que en un siguiente programa sobre la ideología del género también contaríamos con la presencia del doctor
a John, y están invitados para sintonizarnos a nosotros en las próximas presentaciones que tengamos, el programa Con la Fe y la Razón. Pasen todos un buen día.